no tenemos todo el tiempo para hacer todo lo que quisiéramos. Tenemos tiempo limitado, también tenemos una vida limitada, un intelecto limitado, emociones limitadas. Todo lo que tenemos tiene límite. ¿No? El ilimitado está en nosotros, pero se expresa a través de personas limitadas. Amén. Y yo estaba pensando que cuántas veces nosotros no somos responsables, ¿no?, con nuestra vida. El tema de hoy tiene que ver con eso también, ¿no? de tener conciencia de que nosotros somos el templo de Dios. El templo de Dios no es esta casa. El templo de Dios es cada uno de nosotros. Como vamos a ver, empezamos la anterior vez que tocamos el tema, en la primera parte. Decía Esteban, cuando habló con los... Dice, si viene el Altísimo, dice, no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. No, Dios no habita en templos hechos de mano. Él venía a través de una nube al templo, el templo de Salomón, al tabernáculo que le mandó construir, pero Él habita en nosotros. Una cosa es venir ocasionalmente y otra cosa es habitar, ¿no? Dice en el 17:24 también, esta vez es el apóstol Pablo, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Verdad? Dios no habita así. En 1 Corintios 3:16 nos dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es una pregunta retórica, ¿verdad? O sea, nos está diciendo que el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Y somos templo de quién? De Dios. ¿Amén? Y dice el versículo siguiente: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿De quién es el templo? Es de Dios. Antes de que fuéramos templo, cuando el Espíritu Santo no había venido a nuestra vida, nosotros éramos dueños de nuestra vida. Y la Biblia dice que ahora que hemos recibido a Cristo, nuestro ser, nuestra persona es el templo, pero ya no es nuestra, es de Dios. Dice el versículo anterior que el Espíritu de Dios mora en vosotros y sois templos de Dios. Es más, si alguno destruye este templo, dice la Biblia, Dios le destruirá a él. Destruir el templo, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, esto es muy, muy lindo, este tema, porque en el Antiguo Testamento tiene muchísimas ilustraciones, maravillosas ilustraciones, que nos muestran detalles de cómo construir el templo, que somos nosotros, para Dios. Y a veces el templo era ensuciado, a veces llevaron tiempo que llevaron cosas inmundas al templo, ¿verdad? Entonces, cuando descuidamos, cuando desatendemos el templo de Dios, dice, estamos nosotros siendo responsables de destruir el templo. Y si alguien destruye el templo de Dios, recuerde, ya no es su cuerpo, es el templo de Dios, ¿no? Dice, Dios le destruirá a él. Y estaba hablando especialmente aquí en 1 Corintios a los ministros, a ministros que estaban predicando falsa doctrina, que podían estar haciendo una destrucción del templo de Dios, ¿verdad? El templo de Dios también es la iglesia, no como conjunto, pero nosotros particularmente somos templo también, como hemos visto aquí, ¿verdad? Amén. Hermanos, no somos nuestros, somos de Dios. Dice en Romanos 14, no lo tengo aquí, pero en Romanos 14, usted puede ver ahí, 14:7, dice: porque ninguno de vosotros, le dice a los romanos, vive para sí, ninguno muere para sí, dice. Pues si vivimos, ¿conocen este versículo? Para el Señor vivimos.
Y si morimos, para el Señor morimos. ¿Para quién vivimos? Bueno, debemos vivir. No sé si lo estamos haciendo. Pero Dios dice que si Él vino, Él nos salvó, Él también como que se adueñó de nosotros, es nuestro dueño ahora. Amén. Porque Cristo dice, para esto murió, dice el versículo siguiente, versículo 9 de Romanos 14, para esto vivió, dice, murió, y resucitó, dice, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Amén. Él, hermanos, vino para ser Señor, ya no somos nuestros. En Lucas, hermanos, y dice que si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Él es nuestro dueño y Él nos protege. Amén. Por ejemplo, en Lucas le dijo Jesús que si alguno, dice, ahí si de tropezar a uno de estos pequeñitos, dice, mejor le fuera que se pusiese una cuerda y se colgase una piedra de molino y se echase del mar. Dios nos considera valiosos, somos valiosos, ¿verdad? Mire, Él nos protege. Aquí dice que Dios va a destruir si alguien quiere destruir al templo de Dios. Y no necesariamente matarnos. Muchas veces puede destruir por medio de tentaciones, por medio de cosas así que quieren acabar con la vida espiritual. Miren, la promesa hecha a Abraham es nuestra. Él dijo, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, ¿qué? Maldeciré. O sea, Dios se ocupa de los que son templo de Él. Amén. Y de los que están viviendo para Él. Si tú vives para ti mismo, bueno, yo sé que te vas a tener que proteger a ti mismo. Pero si vives para Dios, Dios te va a proteger. Amén. Él dijo, mía la venganza, yo daré el pago. Él quiere por eso que nosotros tengamos una vida de amor, de amar a nuestros enemigos, ¿verdad? Hermanos, porque somos sus representantes. Si nosotros ocasionamos que otra persona nos tenga en mal, que no estamos haciendo lo que Dios quiere. Por eso digo, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os ultrajan. Siempre haciendo nosotros el bien. Así que cuando alguien nos quiere hacer daño, es sin motivo, ¿no? Debería ser siempre sin motivo, sin un motivo verdadero. Por eso el Señor dice que es grave el tomar su nombre en vano. El tercer mandamiento dice que no debemos tomar su nombre en vano. Y eso quiere decir que no nos debemos llamar cristianos en vano. Porque dice, Dios no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Tomar su nombre quiere decir también ser su representante. Él nos hizo representantes de Él. Por eso vamos a hablar del templo y de reconstruir el templo. Porque un templo mal construido, un templo sucio, no representa bien a Dios. Amén. Y dice en capítulo 6 también aquí, otro versículo, ignoráis que vuestro cuerpo, dice, es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. O sea, ¿ignoráis? ¿Usted ignora esto? Está preguntando Pablo, ¿verdad? ¿O lo sabe? ¿O lo experimenta? ¿O lo cree o no lo cree? Dice, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, de parte de Dios, y que no sois, ¿qué? Vuestros. Yo no me pertenezco a mí mismo. Tiene que estar esto en mi vida, en mi conciencia. O le pertenezco a Él o no. ¿Me entiende? Porque tomar su nombre quiere decir, yo soy de Él y yo voy a vivir para expresarlo a Él. Este es el nuevo pacto, este es el propósito eterno de Dios. Amén. Y dice, no podemos ignorar que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Dice el versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Amén. No hemos sido comprados para ser dejados así, hemos sido comprados para ser restablecidos, restaurados y luego ser la imagen de Dios y
invisible a esta creación que no puede ver al Dios invisible y que solo puede verlo a través de su iglesia. Y si nosotros no restauramos este templo, nosotros no somos buenos representantes de Dios. Amén. Hemos sido comprados por precio. Por eso, glorificado es a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ya tantas veces nos dice el Señor que nuestro cuerpo, nuestro espíritu, todo nuestro ser le pertenece, ¿verdad? Es suyo, es su propiedad. Él vino ahora a morar. Antes moraba él mora en la eternidad, pero antes venía ocasionalmente al templo. Jesús dijo esto: el Espíritu de la verdad es el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Y dice, hablando del Espíritu Santo, vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Verdad? Es una palabra que dijo Jesucristo a los discípulos. Mora con vosotros. ¿Cómo moraba con ellos? A través de Jesucristo. ¿Verdad? Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo, pero él era un morar externo, era otra persona la que tenía el Espíritu Santo, pero ahora morará, estará. La palabra en quiere decir dentro, ¿verdad? Es en nosotros. Este es el plan de Dios. Efesios 2 dice, vosotros también, en que vosotros también sois juntamente edificados. ¿Para qué? Para morada de Dios en espíritu. Espiritualmente somos la morada de Dios. Amén. No hay duda, hermanos, que en la Biblia, ahora, antes era un edificio, pero ahora es nosotros, somos nosotros. En el antiguo pacto, como vamos a ver, es una buena sombra, un buen ejemplo, ilustración visible de esta realidad invisible hoy, de que Él mora en nosotros. Por eso tenemos que tener un cambio. No es que venimos el domingo al templo. Somos el templo todo el tiempo. ¿Sí? Esta es un lugar de reunión, nada más. No hay nada, aquí no está el altar santo. Este no tiene nada de santo. El altar santo está en cada uno de nosotros. Y si nosotros tenemos conciencia de eso y vivimos esta realidad, nuestra vida va a cambiar. Amén. Él es templo de Dios. Y habíamos visto la anterior vez en Ageo, el profeta Ageo, que habla de la reconstrucción del templo. ¿No? Hasta aquí más o menos hemos quedado. En Ageo 1:2, que todavía hemos visto la anterior vez, el Señor le reclama algo. Así dice el Señor Todopoderoso. Dice, este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. Todavía no es el tiempo, dice en nuestra versión, ¿verdad? No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Dios sea reedificada. Ese es un problema que tenemos muchas veces. ¿Cuándo vamos a reedificar la casa de Dios como debe ser? El pueblo de Israel, como saben, en esta época de Ageo, Nabucodonosor, el rey de los babilonios, había destruido el templo y se había llevado a la gente a Babilonia, a los judíos. Pero después muchos regresaron, ¿no? Ahí tenemos los libros de Zorobabel, regresaron con Josué, el sumo sacerdote, con Esdras, con Nehemías, regresaron a Jerusalén. Y ellos empezaron a construirse sus casas y no estaban construyendo el templo. Miren lo que les dice el versículo 4. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas mientras que esta casa está en ruinas? Amén. ¿Es tiempo de que ustedes vivan en sus casas todo bien bonitas? Casas artesonadas, dice en la versión Reina Valera. Y dice, pero mi casa, por donde venía el Espíritu Santo, ustedes saben que el Señor venía al templo en forma de una nube, ¿verdad? La Shekinah de Dios en forma de una nube.
venía y llenaba ese templo. Y ellos volvieron para reconstruir Jerusalén y reconstruir el templo, pero ellos estaban haciendo la tarea no incorrecta, pero no estaban dando la prioridad correcta. Amén. Tenemos que darnos cuenta, hermanos, que la condición del templo de Dios es primero. Amén. Es primero. A ellos les estaba diciendo, si ustedes leen la historia, cuando el templo de Dios, con el sacerdocio, con los sacrificios, todo lo que era la ley, cuando todo eso estaba funcionando bien, cuando el gobernante hacía caso a los profetas, cuando el gobernante guardaba la ley de Dios, al pueblo de Israel le iba bien. Amén. Cuando lo del templo, cuando lo que es de Dios está bien, nos va a ir bien. Pero a veces no entendemos eso. A veces primero mi economía, primero esto, primero el otro. Cuando tenga todo eso, recién voy a construir el templo. Ese es lo mismo que estaba pasando con ellos. Amén. Y Dios, a través del profeta Ageo, les reclama esta situación. Les dice, ¿acaso es el momento apropiado para que ustedes vivan en sus casas ya techadas, mientras que esta casa está en ruinas? Es tiempo de cambiar algunas cosas externas. Amén. Hermanos, nuestro templo, que es nuestro ser, es espíritu, alma y cuerpo. Dice en Tesalonicenses, y el mismo Dios de paz, dice, os santifique por completo. Y aquí está el templo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que dice que todo nuestro ser, el templo de Dios, sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es nuestro templo? Es espíritu. ¿Qué es el espíritu? Es lo que viene, es lo que nos conecta con Dios. Cuando Dios lo creó a Adán, sopló en él espíritu de vida, y ese muñeco que era de barro cobró vida. Ese es el espíritu. Amén. Cuando nosotros hemos sido salvados, cuando hemos creído en Cristo, nuestro espíritu ha revivido. Y nuestro espíritu ha sido ya salvado. La salvación de nuestro espíritu es algo instantáneo. Pero también es alma. ¿Y qué es el alma? Nuestro intelecto, nuestras emociones y nuestra voluntad. Son las tres partes del alma. Amén. Y esas tres tienen que estar guardadas e irreprensibles, cuidadas y tienen que estar cuidadas de manera irreprensible. Amén. Los tres, espíritu, alma y cuerpo, deben estar edificados cuidadosamente. Nuestra mente, en Romanos 12:2, dice que no nos conformemos a este siglo, sino seamos transformados por la renovación de nuestro entendimiento. La palabra de Dios tiene que estar en nuestra mente. Y la pregunta es, ¿qué está en tu mente todo este tiempo? Yo he visto a muchas personas llenas de informaciones, pero no está la palabra de Dios. En Filipenses el Señor les dice a los filipenses que mediten en todo lo justo, todo lo puro, si hay algo digno de alabanza, si hay algo de buen nombre, en esto pensar. Pero nosotros, ¿cómo estamos edificando nuestro templo? Estamos pensando llenos de temores. Por eso nuestras vidas están, no es un templo como Dios quiere. Nuestras emociones, nuestras alegrías, hermano, nuestras penas, esas son las emociones, nuestros temores, nuestros afectos. ¿Qué aprecio más? Ese es parte del alma. Y eso también tiene que estar irreprensible. Amén. ¿Están guardadas en Dios nuestras emociones? ¿Están cuidadas nuestras emociones? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Qué es lo que te alegra, mi querido hermano?
¿O qué es lo que te entristece? ¿Qué te produce temor? ¿Tienes rencores en tu vida? Cualquiera de esas cosas contamina el templo de Dios, donde el Señor baja. Amén. El lugar, hermanos, donde Dios operaba en el antiguo pacto era el templo. Si el templo estaba fregado, Dios no bajaba. No había forma. Por eso Dios les dice: ¿acaso es tiempo de que ustedes se construyan sus casas y dejen desierta la mía? Eso es una ilustración de lo que estamos haciendo muchos de nosotros hoy. Le estamos dando un segundo lugar a la casa de Dios. Estamos teniendo una buena economía, estamos teniendo un buen estudio, nos estamos preparando, pero la casa de Dios, ¿qué es primero? ¿En qué están mis afectos? ¿Qué amo yo? ¿Sabe? Por eso muchas veces mis emociones están mal. Por eso a veces estamos llenos de temor. A veces escucho a los hermanos: ¡ay, qué va a pasar! Hermano, si tú estás meditando en todo lo que está pasando y no estás meditando en la palabra de Dios, te vas a llenar de temor. O sea, ¿qué es Dios a veces? O sea, a veces es el controlador de la historia y a veces no. ¿Acaso Dios no dice que pone reyes y saca reyes? ¿Acaso no dice que Dios ha controlado la historia? Él oscurece el consejo de las naciones. Nuestro Dios es Dios de las naciones. Cierto que Él no tiene control de lo que Él ha decidido darle al hombre como control. Él no tiene control del libre albedrío del hombre. Amén. Cuando usted dice que nada sucede sin la voluntad de Dios, excepto la voluntad del hombre. Pero es tremendo nuestro Dios, que a pesar de la voluntad del hombre, Él es el dueño de la historia. Yo no sé cómo le hace, pero Dios es sabio. Dios es Dios. Amén. En esta situación, Dios todavía vive. Dios todavía vive. Y hace lo que Él quiere. Y seguirá haciéndolo siempre. Nos pese o no nos pese. Amén. Y nuestra voluntad es la tercera parte del alma. Nuestra voluntad, ¿cómo debe estar nuestra voluntad? Hemos dicho que somos suyos, ¿verdad? Que le pertenecemos. Porque si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Porque si vivimos para Él, también moriremos para Él. Pero si vivimos para nosotros, quizás moriremos para nosotros. O sea que no importa, dice, sea que vivamos o que muramos, lo importante es del Señor somos. Que le pertenezcamos verdaderamente al Señor. Y en Romanos 12:1 dice lo que tiene que hacer. Dice: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Eso habla de una voluntad rendida en sacrificio, en adoración. A mí me gustaría que usted vuelva a escuchar esa prédica que hicimos antes, fe y adoración, porque adoración es nuestro estilo de vida, es nuestra forma de vivir. Amén. Adoración es entregar mis miembros, mi cuerpo a su voluntad, para que Él me guíe, para que Él haga las cosas a través de mí. Y bueno, dice alma y cuerpo, ¿verdad? Nuestro cuerpo, hermanos, no es salvado ahora, ni va a ser salvado en este tiempo. Nuestro cuerpo será salvado en el futuro, seremos transformados. Amén. El cuerpo y la carne nos acompañan todos los días de nuestra vida. Por eso necesitamos nosotros salvar el alma. ¿Amén? En este tiempo de nosotros estamos salvando nuestra alma. Y esto sí tiene que ver con el reconstruir el templo del Señor.
Y por eso dice que todo nuestro ser sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque el templo es el lugar, el punto central de la vida religiosa del pueblo. Es el lugar donde Dios se posaba. Y hoy somos nosotros donde Dios se posa en este tiempo. ¿En quiénes vive el Señor? En sus hijos. Pero ¿saben qué? Cuando el templo estaba sucio, cuando el templo estaba profanado, cuando no se servía al templo según las instrucciones de Dios, cuando los sacerdotes, es más, hermano, un sacerdote que iba a ministrar el templo, si tocaba un animal inmundo, no podía entrar al templo. O sea, tenemos que entender que a pesar de ser templo del Espíritu Santo, para ver la manifestación, para entender la voluntad de Dios, este templo tiene que tener ciertas características, debe estar en cierta manera que Dios dice. Amén. Este templo que estaban reconstruyendo aquí en el tiempo de Ageo había sido destruido por Nabucodonosor. Amén. Y lo que yo le digo de verdad es que Dios, para hacer construir el templo, dio instrucciones específicas, precisas. El templo fue construido con materiales de oro, con la mejor madera, con plata pura. Los materiales de construcción del templo eran lo mejor. Amén. Tristemente, en el tiempo de Jesús, el templo no era ninguno de los anteriores. No era ni el tabernáculo, ni el templo de Salomón, ni siquiera el templo reconstruido después de la venida de Nehemías y Esdras. Ese templo donde en el tiempo de Jesús era un templo que era fastuoso, que era maravilloso, pero había sido construido por Herodes. Amén. Es un ejemplo de lo que fue la religión del tiempo de Jesús. Estaba levantado el templo. Herodes fue uno del gran constructor, pero Herodes no construyó conforme a la voluntad de Dios. Amén. Era un diseño humano, glorioso a la vista del hombre, pero reprobado por Dios. Amén. Porque Dios solo aprueba lo que Él construye en nosotros. Bien, Jesús mismo, si vemos en Mateo 21, cuando Jesús entró al del templo de Herodes, y dice, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y dijo, escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Amén. En ese templo eran más importantes las transacciones comerciales. Hermano, nuestro templo no puede servir al dinero. Nuestra vida no puede servir a nada más que al Señor. O sea, claro, tenemos que trabajar, tenemos que proveernos, sí. Pero no podemos servir a dos señores. Siempre, primero, ¿qué debe ser? Dios. Ser el templo de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Eso es primordial. Por eso Jesús, miren, más adelante en el capítulo 24 ya, cuando Jesús salió del templo y se iba, dice, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Ellos dijeron, mira qué precioso está este templo construido por Salomón. ¿Y qué dijo Jesús? Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? Les dijo, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra, aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Amén. El templo que no fue construido a su medida, que no tenía el uso correcto, que era un lugar de comercio. Él dijo, va a ser destruido. Amén. Ahora Jesús mismo habló de su cuerpo como el templo. Miren lo que dijo. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré.
¿Y de quién se estaba hablando? Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Ellos pensaban que estaba hablando ya del templo, pero él estaba, dice, mas él hablaba, Juan 2:21, del templo que es de su cuerpo. Amén. O sea que hasta Jesús reconoció que el verdadero templo es su cuerpo. Amén. Entonces, hermanos, cuando en Israel, como les digo, la vida espiritual estaba centrada en el templo. Cuando el templo estaba mal, cuando no se vivía conforme a lo que Dios quería, los enemigos de Israel sometieron al pueblo muchas veces a esclavitud, los vencían en las batallas, los llevaban a pagar tributo, ¿verdad? Y ahora que estaban volviendo, ahora que estaban ellos regresando, dice, no es el momento apropiado, no es el momento, todavía no es el tiempo de reconstruir la casa del Señor. Amén. Él nos exhorta en este pasaje, como hemos visto, ¿verdad? De Ageo. Ustedes dicen que no es el templo, ¿no? Pero sí se están construyendo sus casas, sí están viviendo en casas bonitas, pero mi templo está destruido. Recuerden, mi templo, dice Dios, es tu cuerpo, tu ser, tu persona. Amén. Ustedes están viviendo en sus maravillosas casas. Y no es que era malo que ellos vivieran en casas, no tiene nada de malo construir, no tiene nada de malo trabajar. No, el verdadero problema es que no le estaban dando prioridad al templo de Dios, a la construcción de la casa del Señor. ¿Qué es primero? Pregunto. A veces con nuestra boca sabemos la respuesta, pero ¿cómo estamos en nuestros hechos? Amén. Hermanos, nosotros podemos caer en el mismo error que Israel, de seguir viendo con estos ojos nada más. Ellos, claro, querían dormir bien, querían tener su bonita casa, pero no sabían, no estaban conscientes de que la verdadera, lo que a ellos les bendecía, lo que a ellos les protegía, era el templo de Dios. Y se dedicaron a otra cosa y no a construir el templo de Dios. Muchas veces también, aún en la iglesia se puede hablar, aún podemos tener grandes ministerios magníficos, podemos hacer muchas actividades, pero lo que a Dios le interesa es el templo de Dios, que es usted, que soy yo. Eso es, esa obra es la obra de Dios. Amén. Esa es la obra que debe avanzar, esa es la obra que Dios está queriendo que nosotros construyamos. Y la pregunta en esta mañana es, ¿cómo está tu casa? ¿Cómo está la casa del Señor? Ya no te digo tu casa porque no es tuya. ¿Cómo está esa casa? Amén. ¿Cómo está? Usted puede decir, no, que estoy bien vestido. No está hablando solo de tu cuerpo, está hablando de toda tu casa. ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo están tus emociones, tu intelecto? ¿Está tu voluntad rendida a la voluntad de Él? ¿Cómo están? No es cuánto éxito estás teniendo en la vida, es cómo está la casa del Señor. ¿Cómo estás tú? Amén. Ustedes no son, es ese ser que ustedes ahora están gobernando, que están manejando, que es usted mismo, ya no es suyo. Eso le pertenece al Señor, eso lo hemos visto, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿O no es suficiente la palabra que hemos compartido para ver eso? ¿O volvemos a ver? ¿Acaso no nos dice que no somos nuestros? ¿Puede usted decir en esta mañana, yo soy su casa? A ver, yo
Solo su casa. Claro, si está convencido, ¿no? Si no son palabras que la lleven bien. A ver, hermanos, ustedes están creyendo que no es el momento de reedificar la casa de Dios. Quizás nos está yendo bien económicamente, pero ¿qué? Con nuestro sigo con lo nuestro, ¿no? Su templo, no nuestro templo, es su templo, ¿verdad? ¿Qué es de la vida de Dios en nosotros? ¿Es nuestra mente la habitación del Espíritu Santo? ¿O está lleno de pensamientos de amargura, de temor, de falta de perdón? ¿Estoy emocionado? ¿Con qué estoy emocionado? ¿Cuál es mi emoción? ¿Con las cosas materiales? ¿Cuando me va bien en la vida? ¿Cómo están tus emociones con respecto de Dios? ¿O estás seco con respecto de Dios? ¿Cómo es tu vida? Tu relación con Dios. Ellos decían, no es el tiempo todavía. Primero, todo lo temporal, después lo espiritual. Hermanos, cuando nuestra mente está llena de temporalidad, nos preocupamos solo por el hoy. Cuidamos el cuerpo bien vestidito, así no como el templo de Herodes. Tenemos que mirarnos en un espejo espiritual. Si el templo no está bien, todo es seco. Miren lo que sigue diciendo, ahora vamos a entrar. Él dice en el versículo 6, ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no llegan a abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Hermanos, esto es una desolación interior que hay a veces en nuestras vidas. Hay una sequedad, nada da bien, no me llena nada de Dios, no me llena la palabra, no, o sea, no quedo satisfecho. Me viene la figura de la mujer samaritana, ¿verdad? Ella no llenaba con nada su vida. Y ya estaba en el quinto marido, que creía que los maridos iban a llenarla. Y Jesús le dijo, si sigues bebiendo de esa agua, volverás a tener sed. Pero si bebes del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Porque el agua que yo te daré será en ti una fuente, amén, que salte para la vida eterna. Eso habla de esa vida. Mire, Dios dice, ¿qué está pasando? No les está funcionando nada. ¿Y por qué? Así dice el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes a los montes y traigan madera y reconstruyan mi casa. Y dice, y yo veré la reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. La única manera en que el mundo pueda conocer a Dios es a través de la gloria del Señor que está en nosotros, que es el Espíritu Santo, que es Cristo en nosotros. Pero si no hemos reconstruido el templo, no se posa la gloria de Dios. No está la Shekinah. Está el Señor, pero no se puede manifestar. Amén. Dice, ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo en un solo. ¿Quién lo está disipando? Dios. Estamos hablando de cosas espirituales. Aquí está hablando de cosas materiales. Recuerden, las cosas materiales del antiguo pacto son una figura y sombra de las cosas espirituales. ¿Por qué? Pregunta. Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya. ¿Amén? Eso afirma el Señor Dios Todopoderoso. Ustedes solo se están ocupando de su casa física. Todo está en saco roto. Parece que las actividades nos tienen esclavizados.
Y así será para de aquí en adelante, dice el Señor. Si ustedes no atienden mi casa que es su pueblo, amén, no es tuyo, porque si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Amén. Ni siquiera podían almacenar nada. Domingo glorioso, lunes tedioso, ¿no? El domingo nos alegramos, pero es para un día más. Y el lunes volvemos ay, qué lunes terrible. Dice, versículo 10, por eso, por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío, y la tierra se negó a dar sus productos. Y hoy hice venir una sequía sobre los campos y las montañas, sobre el trigo, el vino nuevo, sobre el aceite fresco y el fruto de la tierra, sobre los animales y los hombres, sobre toda la obra de sus manos. Dios estaba haciendo esto, hermanos queridos. Había sequía. El trigo, alimento espiritual. El vino nuevo, el gozo del Señor. El aceite fresco, la vida llena de la unción del Señor. Si se puede decir, el fruto de la tierra. Aquí está hablando también de todo, aún de lo físico, ¿verdad? Y el Señor lo hizo. Recuerden, hermanos, la tierra prometida no se regaba con otra cosa, sino con lluvia del cielo. Y nuestra vida solo se riega con lluvias del cielo. Es lo único que te trae felicidad y contentamiento, el estar lleno del Señor, estar el Señor en tu corazón. Eso es lo que te trae una vida de contentamiento y felicidad. Porque hay mucha gente que tiene muchas cosas, que consiguió muchos logros, pero no tiene felicidad. Aquí dice, el Señor dijo, en Egipto ustedes riegan las plantas con su pie del río, ¿no? Ellos trabajaban, pero en la tierra prometida yo voy a mandar mis lluvias. En la tierra prometida es la lluvia. Amén. Él dice, hay sequía en su vida. Se va secando, sus actividades están siendo cada vez menos satisfactorias. La oración, ¿cómo estará? Su casa individual, hermano. ¿Cómo podemos construir la casa de toda la iglesia del Señor si nuestras casas están así? Necesitamos reflexionar. Hay una desproporción, siembran mucho, decía, ¿verdad? Y cosechan poco. A veces trabajamos mucho. Yo conozco gente que está orando, no sé, 3, 4 horas al día, pero no se ve el gozo del Señor, no se ve la presencia del Señor. Como les dije, la emoción dominical termina el lunes, o a veces al salir. Eso no es vida. Amén. La vida con Dios no es una vida insatisfactoria. La vida con Dios trae gozo, trae satisfacción. Hay fruto. ¿Cómo están viendo los que te rodean tu vida? Hay el fruto que viene de haber sido regado por las lluvias del cielo. Puedes ver tus familiares. ¿Cómo está tu templo? Hay áreas sin barrer, desordenadas, sin ser adornadas. Por eso dice el Señor que actuemos, porque, hermanos, la tierra será llena de la gloria del Señor. Hay una respuesta que no viene por activismo. Primero tiene que estar el templo bien reconstruido. Dios tiene que estar habitando en cada uno de estos templos, y entonces cuando nosotros llenemos la tierra será llena de la gloria del Señor. Porque la gloria del Señor no está en esta casa, no está en los templos grandotes, está en cada uno de nosotros. Estos son los templos.
Cuando nos ven a nosotros, tendrían que ver las personas a su Hijo. Y su Hijo es la gloria de Dios. Lo cual el Señor dijo, ¿no? En Génesis, eso fue lo que le dijo a Adán. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Y luego dice en Isaías, la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como el agua llena el mar. ¿Cómo va a ser eso? Ya no van a venir los platillos voladores no, es a través de templos de Dios, ¿amén? Llenos de la gloria de Dios. Pero la gloria de Dios no viene a una casa descuidada, a medio construir, sucia, hecha con cualquier material. El templo era hecho con materiales preciosos. Los artesanos que lo habían construido eran verdaderos artesanos. Dios dio instrucciones específicas, precisas, cómo se debía construir cada parte del templo, ¿ya? Cómo debía ser la mesa, cómo debía ser el candelabro, cómo debía ser el altar. Oro había ahí. ¿Qué es oro? Es la presencia de Dios. Oro es el material de Dios. Es más, el apóstol Pablo les dice a los ministros en su carta, en 1 Corintios, que si alguno edifica con madera, heno o hojarasca, el fuego la va a probar y va a destruirse. Pero debemos edificar con oro, con plata, con piedras preciosas, con cosas valiosas, cosas bien de Dios. Sigue Ageo. Seguimos el versículo 12, no sé si usted lo tiene ahí. Seguimos. Dice: Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote, Josué, hijo de Josadac, y todo el resto del pueblo obedecieron al Señor, es decir, obedecieron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, y el pueblo sintió temor de la presencia del Señor. Entonces Ageo, su mensajero, comunicó al pueblo el mensaje del Señor y les dijo: miren, amados hermanos, yo quiero que, no estoy hablando para condenar a nadie, sino para dar ánimo. Dice: yo estoy con ustedes, yo el Señor afirmo. Cuando nuestra intención es reconstruir la casa de Dios, Él está con nosotros. No es imposible, es posible. Por más que ahora haya sequía en tu vida, por más que ahora estés... Pero si te decides como Zorobabel era el gobernante, Zorobabel es la voluntad. Amén, es nuestra voluntad. Si yo defino, yo quiero reconstruir la casa del Señor, en realidad Dios reconstruir conmigo, pero Él dice: yo estoy con ustedes. Y el Señor inquietó de tal manera a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote a Josué, hijo de Josadac, y a todo el resto del pueblo, que vinieron y empezaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor Todopoderoso. Amén. Vayan, trabajen, prestemos atención. Como les dije, a todo esto, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras decisiones son hacer la voluntad de Dios. Y dice: era el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío. Hermanos, esto nos dice que hay un tiempo, hay un momento en que usted tiene que decidirlo. Amén. Esta reconstrucción tuvo fecha, tuvo hora y fecha. No es, bueno, qué lindo el mensaje, a ver, voy a meditarlo en casa. Bueno, si es así, pero en casa tiene que haber un momento en que tú digas: voy a vivir para Dios. Voy a hacer las cosas a la manera de Dios. Voy a creer que Dios es Dios. Amén. Entonces, primero Dios les dice: ustedes dicen que no es el tiempo, pero yo les demuestro que es el tiempo, ¿verdad? Segundo, Él les dice: vayan y háganlo. Y tercero, ellos respondieron. Amén.
ellos respondieron, tuvieron una respuesta correcta, acataron las palabras de Ageo. Y él les dijo, yo estoy con ustedes. Hermano, Dios responde las oraciones que tienen, cuando las oraciones van con el principal interés en la reconstrucción del templo de Dios que es nuestro ser. Todos vinieron y trabajaron en la casa del Señor. Dice la Biblia, como hemos visto, tuvieron temor. La casa del Señor no es cualquier cosa. La casa del Señor tiene que ser construida exactamente, con exactitud. El Espíritu Santo nos da cómo. Tenemos que cuidar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestras prioridades. Eso es el valor de la casa. El valor que le das a cada mueble que pones en esta casa. Amén. La comodidad física nos adormece. Necesitamos que se nos sacuda. ¿Qué estoy haciendo de mi casa? ¿Qué estoy haciendo de mi vida? Tenemos un tiempo limitado, hermanos. La vida es corta. ¿Cómo está mi familia, mis hijos? ¿Con qué estoy construyendo su vida espiritual? Porque mi ejemplo, mi manera de vivir, el gozo, el fruto de mi vida, eso es lo que le construye a nuestros hijos. Amén. En Ageo 2, seguimos por favor, ya quiero, no quiero extenderme demasiado. Dice, el día 21 del mes séptimo vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Pregunta a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al resto del pueblo: ¿queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Qué les parece ahora? Dice, ¿no la ven como muy poca cosa? Obvio, ¿verdad? La casa que había construido, que estaba antes, era la casa que había construido Salomón, ¿verdad? Con toda su gloria, con todos los materiales. Y ahora habían reconstruido, estaban reconstruyendo. Aquí en el capítulo 2 ya habían empezado la obra, ya estaba la casa ahí. Y ahora les dice, a sus ojos esta casa les parece como poca cosa. Pero dice, no se preocupen. ¿Saben, hermanos? Nuestro ser a veces parece poca cosa. Pero si es el templo de Dios, no es poca cosa. Si nuestro ser está lleno de la gloria de Dios, que es Cristo, no es poca cosa. Por eso les dice ahora, pues, ánimo, Zorobabel. Hermano, yo no sé si tú estás desanimado en tu vida espiritual, pero cobra ánimo, escucha esta palabra. Ánimo, Josué, hijo de Josadac, tú eres el sumo sacerdote. Ánimo, pueblo de esta tierra, afirma el Señor. Manos a la obra, que yo estoy con ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. Hermanos, la iglesia tiene que manifestar a Cristo. Cristo tiene que ser creciendo en nuestras vidas. Nuestra persona debe estar de tal manera que el Señor pueda transformarnos, pueda crecer el Espíritu en nosotros. Esto no es una cosa descuidada, no se puede tener como una segunda prioridad. Esto tiene que ser prioridad en nuestras vidas. Así como el templo, como aquí dice, esto es prioridad. Y entonces yo estoy con ustedes, afirma el Señor. Dice, y mi espíritu permanece en medio de ustedes, conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. No teman. Ese es el pacto que tuvieron ellos, pero nosotros tenemos el nuevo pacto. Y el Espíritu Santo ha venido y ha hecho habitación en nosotros. Amén. Está con nosotros. Y Él quiere, tendremos el apoyo de Dios. Si tú quieres reconstruir la casa de Dios, Dios te va a apoyar, va a estar contigo, amado hermano. Va a estar, Él quiere. Esa es la oración que Él le agrada contestar. Y lo va a hacer. Aunque te parezca que no sabes cómo, aunque te parezca que no entiendes de qué manera, solo pídeselo, solo dile, yo quiero y he decidido.
Toma decisiones en tu vida. Ponle fecha, como aquí. Porque así dice el versículo 6, el Señor Todopoderoso. Dentro de muy poco, dice, haré que se estremezcan los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Dios está sacudiendo, dice, todo lo voy a sacudir. Haré temblar a todas las naciones. Sus riquezas llegarán aquí y así llenaré de esplendor esta casa, dice el Señor Todopoderoso. Cuando el templo está bien. Amén. Hay cómo reconstruir. Hay cómo bendecir la casa. Ánimo. Y aquí está, mía es la plata, mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. El oro y la plata son materiales divinos. Son los materiales que Dios tiene para hacernos construir su casa. Él con oro y con plata es con lo único, no con religión, no con otras cosas, con el Señor mismo. Y dice, el esplendor de esta segunda casa será mayor que la primera, dice el Señor Todopoderoso. Y en este lugar concederé la paz, afirma el Señor. Amén. ¿Sabe qué? Este templo que somos nosotros es más glorioso que el templo de Salomón. Porque ahí habita el Espíritu Santo. Somos habitación del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, el Cristo que nos habita, es el que le da valor al templo, ¿no? Ese templo que estaban construyendo era michi a sus ojos, le da cualquier cosa. Pero él dice, no, yo voy a llenarlo de gloria, yo voy a traer oro, voy a traer plata, mío es el oro, mía es la plata. Él tiene poder para ayudarnos a construir la casa del Señor, que somos nosotros. ¿Lo cree? Si usted lo decide, Él va a respaldar. Y esa casa tiene gloria. Y solo así, con gloria de esa casa, la tierra será llena de la gloria del Señor. Como la mar cubre la tierra. ¿Por qué? Porque miles de templos de Dios, construidos exactamente a la manera de Dios, llenos de la gloria de Dios, habitan por esta tierra. Entonces la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Y solo hay un detalle más. Pero no sé, estas palabras que vamos a leer aquí quizá nos van a animar. Miren, dice en Colosenses: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién? En Cristo, ¿no? Y vosotros estáis completos en Él. Estamos completos, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Aquí está. Es cuestión de que se manifieste. Es cuestión de que gobierne. Está. Tiene todo consejo de Dios. Pero si nosotros tenemos libre albedrío, tenemos una voluntad que debe ser rendida. Porque si no es rendida, Dios respeta y aunque lo tenemos todo, parece que no tuviéramos nada. Pedro dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas nos han sido dadas por su divino poder. Tenemos que usarlas. Aquí en Pedro habla de las cosas por medio de las cuales, dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿No es eso algo glorioso, amados hermanos? ¿No es eso lo que no estamos viendo en la iglesia? ¿No es eso lo que está ausente de la iglesia en este tiempo?
manifestación de la naturaleza divina en nosotros, del Cristo que nos habita. Amén. Aquí está, por ejemplo, una de las acciones que hicieron en el templo antiguo. Dice, y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová, dice, para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Aquí había necesidad de limpiar el templo, lo tuvieron que hacer, porque si no se manifestaba la gloria de Dios, la Shekinah. Solo quiero terminar con esta parte, que es una pequeña parábola que está en Ageo, que a veces no entendíamos. Ageo 2:10. El día 24 del mes noveno del segundo año de Darío vino palabra del Señor al profeta Ageo. Así dice el Señor Todopoderoso: consulta a los sacerdotes, esté atento con esta pequeña parte porque ya terminamos, sobre las cosas sagradas. Entonces Ageo les planteó lo siguiente: supongamos que alguien lleva carne consagrada en la falda de su vestido y sucede que la falda toca pan o guiso o vino o aceite o cualquier otro alimento. Pregunta: ¿quedarán también consagrados? No, contestaron los sacerdotes. O sea, si ellos llevaban carne consagrada, ¿no?, que era algo consagrado ya, y con eso tocaban cualquiera de estas cosas, ¿no?, vino, comida, aceite, cualquier otro alimento, ese alimento, pregunta, ¿quedaba consagrado porque lo que llevaban era sagrado? Y la respuesta es no. Lo sagrado no limpia lo no consagrado. Ahora vamos para adelante. Versículo 13. Supongamos ahora, dice, prosiguió Ageo, que una persona inmunda, por el contacto con un cadáver, dice, toca cualquiera de estas cosas, ¿no?, vino, aceite, comida, lo que sea. Pregunta: ¿también ellos quedarán inmundas? Y la respuesta es sí, contestaron los sacerdotes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Dios da una aplicación, pero entonces Ageo respondió: así es este pueblo, así es para mí esta nación, afirma el Señor, así es cualquier obra de sus manos y aún lo que ofrece de ese mundo. Hermanos amados, simplemente esto es así. Si la casa del Señor no es reconstruida, nuestras obras no son santas, y en vez de hacer bien, queda, o sea, tocaban lo inmundo y quedaban inmundas. Si nosotros vivimos en comunión con Dios, en santidad, bajo la voluntad de Dios, con una manifestación de su gloria, va a haber personas que lo reciban y va a haber personas que no lo reciban. Nadie por vernos así es santificado. Pero si nosotros estamos sin construir el templo del Señor, como era esto, y hacemos cualquier obra, eso se llama activismo, y el activismo no glorifica al Señor, al contrario, contamina. ¿Cuánta religión hay en medio de nosotros que es una mala propaganda para el Evangelio? Hermanos queridos, Dios tiene materiales divinos para nuestras vidas. Dios quiere reconstruir nuestros templos y que el resto de nuestra vida, a mí no me toca tanto tiempo, pero yo quiero que pueda ser para su gloria. Pero si mi templo no está construido, si no hago inversiones valiosas en sus materiales, eso quiere decir, yo le pongo corazón, le pongo mi tiempo, le pongo
lo que Dios quiere. Porque en este tiempo, mis amados, uno de los problemas graves son nuestras ocupaciones. Estamos tan ocupados como ellos, ¿no? En reconstruir sus propias casas, en hallarle solución a todos los otros problemas, pero no al principal problema, que es reconstruir el templo de Dios, que es tu vida espiritual. Quizás estamos diciendo, no, ahorita no es el tiempo, ahorita hay tantas cosas. Sí, hay tantas distracciones y seguirán habiendo, se lo digo, mi hermano. Para tu mente van a seguir habiendo tantas distracciones. Ahorita son la política, ahorita es no sé qué cosa, seguirán habiendo. Es ponerle fecha y hora. Porque toda la obra que hacemos, si el templo no está bien construido, no sirve de nada. Más es más, contamina. Amén. Eso es lo que dice. Así es este pueblo, así es para mí esta nación, así es cualquier obra de sus manos. Aún lo que allí ofrecen es inmundo. Cuando el templo no está bien reconstruido, es inmundo. Tus mejores acciones, tus mejores palabras, todo no sirve. Toda obra que hacemos, la única que sirve es la que hace Cristo a través de ti. Él dice que somos creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Las obras no son nuestras. Las obras que glorifican a Dios son obras de Dios. Reconstruimos el templo, hermanos. Ocupémonos. Pongámosle el corazón. Démosle los mejores materiales. La mejor hora de nuestro día para estar en oración, para conocer su palabra, para obedecer. Amén. Yo sé que me he pasado de tiempo, pero estamos completos en Dios, estamos llenos del Señor y Dios quiere que reconstruyamos el templo, que limpiemos si hay alguna inmundicia, que nada descuidado dejemos en nuestra vida. Nuestras emociones son preciosas, no deje que el temor la llene. Nuestras emociones son preciosas, no dejen que tu corazón se alegre solo por las cosas materiales o por las cosas físicas o por los logros. Que tu corazón pueda alegrarse de vivir en Dios. Que haya el gozo del Señor que no se pasa. Pero muchos de nosotros estamos secos, áridos, no hay fruto, no pueden caer las lluvias del cielo. Es el momento, y si tú quieres, como dice la Biblia, Dios está listo para ayudar. Padre, te damos muchas gracias. Señor, queremos, Señor, queremos ser para tu gloria, Señor. Queremos vivir no con nuestras fuerzas, con nuestras capacidades humanas. Sabemos que no alcanza para que la gente te vea. Ayúdanos a aprender a cuidar las cosas pequeñas, las ideas que se nos meten en la cabeza, las emociones por otras cosas más que por ti, por tu presencia, Ayúdanos a cuidar nuestra voluntad, Señor, que siempre vivamos con el deseo de hacer tu voluntad, rendidos a tu voluntad. Porque tú nos dirás qué hacer, tú nos mostrarás
Así como le mostraste a Jesús las obras que tenía que hacer, así también a nosotros. Si nuestro templo está trabajado, si decidimos reconstruirlo como para una morada tuya, como para una manifestación de tu gloria, Señor, es posible, pero contigo, Señor. Yo sé que muchas veces yo te dije, yo no sé cómo hacer, no puedo, no sé. Muchas veces te dije, estoy seco, Señor, no sé qué hacer, ayúdame. Y tú sabes contestar esas oraciones. Tú llegaste, Señor. Si son sinceras. Si son creyendo que sigue siendo el Dios Todopoderoso. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, queremos tener el templo bien lindo, porque un templo descuidado nunca te va a dar gloria. Un templo sucio nunca te va a dar gloria. Un templo construido con materiales de segunda nunca te va a dar gloria. Y algunos piensan que esto no es así. Que nuestro interior esté construido con oro, con plata, con piedras preciosas. Nuestra mente construida así, nuestras ideas. Que nuestras emociones estén con oro, con plata, piedras preciosas. Emociones que se emocionan contigo, Señor. Con hacer tu voluntad. Como David, hacer tu voluntad me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón, decía David. Tus testimonios son mis delicias. Señor, ¿qué está pasando con nosotros? Porque ya es tiempo, como le dijiste al profeta Ageo, ya es tiempo de reconstruir la casa tuya, que no es nuestra, porque desde el momento que vino a habitar el Espíritu Santo a nuestras vidas, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y lo que hagamos con este templo es lo que estamos haciendo con una propiedad tuya, con lo tuyo, Señor. Estamos haciendo uso de lo ajeno, no es nuestro este templo, nuestro ser. Gracias, Señor. No es imposible, no es difícil, porque tú estás con nosotros. Y es tu principal propósito. Así que tú mandarás el oro, la plata, las piedras preciosas, las riquezas de las naciones, espiritualmente hablando, para reconstruir esta casa que tenemos, cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Amén. Amén. Amén.